En el centro del escritorio. Un diario encuadernado en cuero yacía en perfecta quietud, aunque había sido manipulado con mucho cuidado. El lomo estaba roto y las páginas amarillentas. Un rayo de luz se reflejó en él. El libro parecía brillar. Comillas. ¿Bien? Dazai parpadeó y salió de sus meditaciones silenciosas. Se volvió hacia Draco, que lo observaba con expresión ansiosa. ¿Y bien qué? Draco resopló y luego pateó hacia adelante hasta que estuvo a solo un pie del escritorio. Sin embargo, a pesar de lo nervioso que estaba, Dazai notó que se esforzó por no acercarse demasiado al diario de Ginny. ¿Y ahora qué? Conseguir el diario es lo que mi padre quiere de ti. ¿Verdad? ¿Ya terminamos? ¿Vas a hacer que Featherbrain le envíe eso a tu jefe? Preguntó Blaise. Aunque estamos bastante seguros de que esto es lo que quiere Lucius. Dazai se quedó callado con un zumbido. Se inclinó hacia adelante sobre una palma, sumido en sus pensamientos. Por lo general, Dazai no era de los que dudaban sobre conclusiones como esta. Pero Dazai dejó que sus sentidos recorrieran el diario. Y aunque la oficina siempre estaba llena de energía mágica, el diario parecía no emitir nada de ella. Bueno, eso no era del todo exacto. El diario tenía magia, pero no tenía más de la que cualquier mago al azar con el que Dazai pudiera cruzarse en los pasillos. Comparado con la piedra filosofal y la piedra sensorial, esta cosa apenas calificaba como mágica. Pero no era la magia casi imperceptible lo que molestaba a Dazai. Ni tampoco era la incertidumbre de un trabajo bien hecho. Lo que molestaba a Dazai era que el diario parecía más una persona que un artefacto. ¿Dazai? ¿Cómo que estoy bastante segura? Creía que ya habíamos terminado. Por segunda vez en pocos minutos. Dazai salió de sus pensamientos sobresaltado. Esta vez, la preocupación de Draco fue reemplazada por irritación. Ah. Dazai encogió los hombros con fuerza. El músculo hizo clic. Nuestra investigación fue sólida. Ahora solo es cuestión de verificar las cosas. No estoy seguro de que ninguna de nuestras reputaciones pueda soportar que se la culpe por otra petrificación, dijo Blaise. Draco hizo una mueca ante el comentario. Esperar a ver si ocurre otra es arriesgado. Dazai asintió y miró a Blaise con apreciación mientras hablaba. Así que no nos quedaremos esperando. Dio unos golpecitos con un dedo enguantado en la tapa descascarada del libro. En realidad no había magia que anular. Pero Dazai no quería correr ningún riesgo. Los guantes se quedarían puestos por si acaso. ¿Recuerdas lo que dijo Ginny el otro día? Evidentemente, volvió a dar golpecitos al libro en la punta. Esta cosita fea puede hablar. Draco se tambaleó de inmediato. No puedes estar planeando escribir en él. Dazai hizo una mueca. Miró a Blaise en busca de apoyo. Pero se encontró con. Esa es una idea terrible. Dazai. ¿Qué? Tartamudeó. No se supone que deberías estar de mi lado. Blaise? Eres mi ayudante. ¿Qué pasa con toda esta hostilidad? Estoy siendo pragmático. Blaise levantó la barbilla para mirar a Dazai con ojos penetrantes. Y estás haciendo algo imprudente y sacrificial otra vez. Este libro corrompió a Ginny. Puede corromperte a ti también. ¿Tú crees? Preguntó Dazai. Casi esperanzado. Corromperse es como morir. ¿No? Solo perdió sus recuerdos, replicó Blaise. Dazai suspiró. Draco se burló. Miró el libro y luego volvió a mirar a Dazai. Burlón. Escribir en el libro que volvió loca a la chica Weasley es la definición de autosacrificio. Es como si quisiera ser su próxima víctima. Dazai lo pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No entendéis el punto, dijo, ignorando las miradas de decepción que recibió a cambio. En primer lugar, no lo usaré sin una buena razón. Como hizo Ginny. Como es para un trabajo. Estaré al tanto de todo. En segundo lugar, probablemente usó magia para corromperla. Como no puedo ser afectado por la magia. Estaré bien. Blaise se suavizó ante eso. Pero Draco todavía no parecía convencido. Y tercero, continuó Dazai. Canturreando.
Los tengo a ustedes dos cuidándome. Si empiezo a distraerme y a caminar cubierto de sangre, Blaise y Draco tendrán que arreglarme. Draco arqueó una ceja. Estabas distraída hace un minuto. Blaise asintió. Completamente inexpresivo. Ya te he visto hacer ambas cosas. Jefe. En múltiples ocasiones. Dazai tosió en su puño. Está bien. Bueno. Empezaremos ahora. No tienes ninguna esperanza. Me amas de todos modos. Draco farfulló y sus mejillas se sonrojaron. Blaise reprimió la risa ante la reacción. Dazai no fue tan amable y soltó una carcajada. Sin embargo, la atmósfera tranquila solo duró un momento más. Una vez que se apagaron las risas, se instaló una gran tensión en el aire. Todos sus ojos se posaron en el diario al mismo tiempo. Bien. Manos a la obra. Dazai respiró profundamente. Luego, con una mano metódica que normalmente reservaba para los experimentos quirúrgicos de Mori, agarró con cuidado la tapa del diario y lo abrió. La primera página estaba en blanco. ¿En blanco?, preguntó Draco, inclinándose de nuevo sobre el escritorio. Cualquier inquietud que hubiera tenido antes había desaparecido ahora. O se había suspendido temporalmente. Creí que Ginny había dicho que escribía allí todo el tiempo. Me imagino que estaba mintiendo. Blaise se acercó a él. No necesariamente. Podría tener un hechizo que se borra solo. Una rápida ojeada al libro reveló que todas las páginas estaban vacías de texto. Ya fuera escrito a mano por Ginny o no. El lomo agrietado del diario era la única indicación de que alguien lo había abierto. Dazai lo pensó un segundo antes de decidir qué hacer. Tomó una pluma del escritorio. La llenó de tinta y la colocó sobre la página. Solo hay una manera de averiguarlo. Miró a Draco y Blaise. ¿Algo que quieras contarle? Pregúntale a mi padre si. Draco se detuvo de repente. No. No. No estoy hablando con un libro. Eso debe estar por debajo de mí. ¿Verdad? Blaise. ¿Esto está por debajo de mí? Blaise tarareó. Dile que deje de ser malvado. Tienen ideas horribles, dijo Dazai. Entonces, seguiremos mi plan. Draco resopló, luciendo avergonzado. Quiero que quede constancia de que creo que esta es una idea horrible. Estoy de acuerdo. Dazai puso los ojos en blanco. Noté algo aburrido. Sin más dilación. Colocó la pluma sobre el papel. La tinta se derramó por el punto de contacto. Tan claramente como pudo. Dazai escribió. Hola. ¿Hay alguien en casa? La tinta negra pareció absorberse inmediatamente y pasó un segundo sin que se produjera ninguna respuesta. Por encima del escritorio. Draco entrecerró los ojos para leer las palabras al revés. Cuando lo hizo. ¿Qué? Dazai. ¿Qué clase de pregunta casual es esa? Dazai soltó una carcajada. No quiero asustarlo. Hacerse amigo del libro malvado no es mejor que la idea de Blaise. No es nada peor. De repente, la puerta de la oficina hizo clic. Los tres Slytherin se tensaron inmediatamente. Dazai fue el primero en reaccionar. Tomó el diario del escritorio y lo arrojó sobre su regazo justo cuando la puerta se abrió. A menos que alguien se arrastrara debajo del escritorio. No notarían la presencia del diario. Estaba escondido debajo de las mangas largas de su túnica y el escritorio de madera. Una mirada frenética de Draco y Blaise mostró que estaban igualmente preocupados porque vieran el diario. Dazai les ofreció una sonrisa tranquilizadora con los labios finos como respuesta. Todo está bien. Parecía decir esa sonrisa. Ni un segundo después. Fred, George, Hermione y Ron aparecieron en la puerta. Al ver que Draco, Blaise y Dazai ya estaban allí. Parpadearon. Sorprendidos. Caras igualmente sorprendidas los miraron. Fred y George se sobrepusieron rápidamente a la sorpresa y sonrieron. ¿Qué es esto? ¿Una reunión secreta de serpientes? ¿Y no nos invitaron? Draco frunció el ceño y Blaise simplemente se encogió de hombros. Por su parte, Dazai sonrió con frivolidad. Ya sabes cómo son los Slytherin. Siempre mienten y guardan secretos. Ron resopló mientras cruzaba la habitación.
Se dejó caer en el sofá con un UMPH. Hermione se sentó a su lado unos segundos después. ¿Es Dazai el que nos está dando un sermón sobre la política de la casa? Ahora sé que algo está pasando. Dazai puso los ojos en blanco. Exasperado. ¿En serio? Jefe, gritó Fred. Si están planeando algún tipo de plan para Slytherin. Queremos participar. Solo haz como si no fuéramos Gryffindor. Prometo no divulgar ningún secreto desagradable sobre serpientes que descubramos. Te lo juro. Espero. Solo estábamos hablando, espetó Draco. Al otro lado de la habitación. Fred y George fingieron sentirse dolidos por el tono áspero. Ocúpate de tus asuntos. Antes de que alguien pudiera decir otra palabra, y con la sincera esperanza de mitigar cualquier posible pelea. Dazai se aclaró la garganta. Todos se volvieron hacia él a la vez. ¿Cómo han ido las ventas últimamente? Los gemelos se animaron. Pero no tan brillantemente como Ron. Fantástico. Comillas, coma. Dijo Ron. Estaba prácticamente dando saltos en su asiento. Luego. Como el contador autoproclamado de esta operación. Declaró con confianza. Ganamos casi el doble en el examen de esta semana en comparación con lo que ganábamos al comienzo del semestre. Comillas, punto. Saltó hacia la pizarra para anotar sus ganancias. Encerró la suma en un círculo con una sonrisa. Por supuesto que sí, dijo Fred con orgullo. Mientras rebuscaba en el bolsillo interior de su capa. George les dijo. Suficientes galeones para financiar una broma muy costosa para todo Hogwarts. Oh, ya saben. Dividirlo en 7 partes iguales. Mientras hablaba, George sacó varios puñados torpes de monedas de oro. Plata y bronce. Las descargó sobre el escritorio de Dazai. Se escucharon ruidos metálicos por toda la habitación. Cuando finalmente el ruido se detuvo. Dazai tomó una hoz de la pila y la hizo rodar entre sus dedos. Blaise se inclinó hacia adelante para mirar el dinero con cierto interés. Aunque Draco parecía más preocupado por la falta de gracia con la que George había manejado las monedas. Sin necesidad de más instrucciones. Draco comenzó a reorganizar la pila para que quedara más ordenada. No pasó mucho tiempo antes de que la mayor parte de sus devoluciones se hicieran evidentes. Fue un buen botín. Ron no estaba bromeando. Claro. No era nada comparado con el dinero que Port Mafia recaudaba todos los días. Pero. ¿El primer trabajo real de Hellhounds? Un éxito rotundo. Dazai no pudo evitar pavonearse de orgullo. Les había asignado una tarea a sus amigos y luego la había cumplido dentro de los límites establecidos. A él le gustaría ver a su padre hacer eso. En estos días. Parecía que Mori era el jefe más que su padre. ¡Ey! Dazai hizo un gesto con la hoz. Que giró varias veces en el aire antes de que la volviera a atrapar. ¿Am? Blaise miraba entre las monedas y el rincón más alejado de la habitación. Cuando Dazai siguió su mirada. Encontró a Egg observando perezosamente el intercambio. Una voluta de humo se elevó de su nariz. Pero por lo demás. No les escatimó ninguna acción. Egg no es el tipo de dragón que atesora oro. ¿Verdad? Fred y George se pusieron rígidos ante la pregunta. Se alejaron cautelosamente de la pila. Sin necesidad de más razones para retroceder que darle su espacio a un dragón salvaje. Dazai volvió a lanzar la moneda. No, dijo. Mirando a la apática dragona. Parecía cansada. Y Dazai sintió cierta simpatía por ella por eso. Había pasado suficientes noches sin dormir como para dolerle solo de pensarlo. Hablando de Ed. Estaba pensando en llevármela a casa durante las vacaciones. Un silencio sorprendido le respondió. Ron negó con la cabeza y un segundo después estaba de pie. ¿La vas a llevar a casa? Pero ella vive aquí. Ella es mi dragón. Protestó Draco al mismo tiempo. Ella fue mía primero. Dazai los miró de reojo. Cualquiera de ustedes puede llevársela. Si quieren. Al ver sus expresiones de afrenta. Dazai suspiró. Su crecimiento se verá atrofiado si la mantenemos encerrada aquí para siempre. Creo que un poco de tiempo para volar libre la haría más feroz. Feroz. Como si un dragón salvaje no fuera lo último que Dazai necesitaba. Para ser honestos.
Egg no fue exactamente el momento de mayor orgullo de Dazai. En realidad, Dazai solo la había criado para superar a Quirrell. ¿Y ahora que Quirrell estaba fuera del camino? Egg se estaba convirtiendo en un problema. Dazai estaba casi decidido a matarla. Eso se ocuparía del problema de criar un dragón en secreto. Pero a la pandilla de Dazai le agradaba. Y tal vez Dazai también. Sacudió la cabeza para apartar la idea como si fuera una pelusa de diente de león. Featherbrain ya no podía estar más celoso. De todos modos, probablemente no mataría al dragón. Dazai miró a Draco. Hizo rodar la hoz sobre sus nudillos. Ostentosamente. Luego la puso en la palma de la mano y la moneda desapareció de la vista. Suponiendo que Lucius no se enfade. Eres bienvenido a llevártela de vuelta. Draco parpadeó. Sobresaltado por un momento. No puedo traer un dragón a casa. Dazai. ¿Por qué no? Lo hiciste el año pasado. Dazai hizo una pedorreta. Además, añadió. En voz lo suficientemente baja para que solo Draco lo oyera. Estoy seguro de que a Lucius le encantaría albergar a Egg de nuevo. Si soy yo quien se lo pide. Draco lo miró fijamente. Su rostro adoptó una expresión seria. Como si la sola mención de la relación de Port Mafia con Lucius fuera suficiente para arruinarle el humor. Dazai abrió la boca para calmar la herida. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Blaise emitió un suave y objetivo zumbido. ¿Vas a ir a casa durante las vacaciones de invierno? Dazai inclinó la cabeza. Al otro lado del escritorio. Blaise lo observaba con expresión cautelosa. Esa mirada contemplativa inmediatamente puso nervioso a Dazai. Blaise. Cuando tenía algo que decir. Podía ser una verdadera amenaza. Ya lo tenía pensado, dijo Dazai mientras finalmente guardaba la hoz en el bolsillo. Hizo que el bolsillo delantero de su túnica se convirtiera en un gran peso. ¿En serio? Preguntó Ron. Te quedaste aquí el año pasado. Fred y George asintieron con entusiasmo. Pero también había algo de consideración en sus ojos. Así es. Tuvimos una fiesta navideña y todo. También acosamos a Hagrid. ¿Recuerdas? Ah. Buenos tiempos. Dazai resopló. Divertido y cariñoso. Sin duda. Las vacaciones de invierno del año pasado habían sido una especie de calvario. La vida de Dazai en Hogwarts no había conocido la paz desde entonces. Aunque, ¿realmente lo había hecho alguna vez? El año pasado me quedé solo para practicar magia con Quirrell, les dijo Dazai. Ignoró deliberadamente cómo la mayoría de los presentes se estremecieron al escuchar el nombre del profesor. Aunque conocían la mayor parte de la historia detrás de la muerte de Quirrell. Dazai supuso que debía ser desconcertante hablar con un asesino. Resopló, sintiéndose repentinamente amargado por el tema. De todos modos, Mori quiere que me vaya a casa esta vez. Así lo decía la carta que había recibido esa misma mañana. En vista de su progreso en la tarea de Lucius. Dazai debía regresar a casa. Para discutir. O planificar. O simplemente probarse los nuevos y bonitos vestidos de Mori. Dazai no tenía ni idea. Viendo que la carta de Mori había hecho alusión a los tres. Nadie podía adivinar. Dazai apenas tenía paciencia para eso. Los puertos de Yokohama se enfriaban en invierno. El viento llevaba en su aliento el gélido aire del mar y llenaba los muelles con ese tipo de congelación insoportable que Dazai detestaba. Pero Hogwarts también hacía frío. Dazai supuso que haría lo mismo donde quiera que fuera. Dedos huesudos fríos y agrietados. Se ajustó más la bata sobre los hombros solo con pensarlo. Gimió Ron. Dejándose caer de nuevo en el sofá. Esperaba que te quedaras. Esta vez no habrá nadie con quien pasar el rato. Será muy aburrido. Dazai se rió entre dientes. Pensé que apreciarías no tenerme cerca para engañarte con tus planes. Oh, no digas eso. Snakey. Fred y George se desplomaron a los costados de Ron. Prácticamente lo asfixiaron y se ganaron un fuerte grito en respuesta a sus esfuerzos. A Ronnie le encantan en secreto tus planes. George le dio un codazo en el costado a su hermano menor. Ron chilló. ¿Y qué quieres decir con aburrido? Nos tendrás dando vueltas por ahí. Muy bien. Hermanito.
Ron se agitó contra ellos sin éxito. Ustedes dos no cuentan. Yo también me iré a casa, dijo Hermione, que se estaba alejando del montón de perros de los hermanos Weasley y parecía a la vez encariñada y molesta con sus payasadas. ¿Y qué hay de vosotros dos? Draco sonrió educadamente. La familia Malfoy organiza un baile de invierno todos los años. Naturalmente. Asistiré. Me voy a casa, les dijo Blaise. Por supuesto que sí. La fiesta sería aburrida sin ti. Hermione los miró y luego se rió un poco tristemente. ¿Estarán juntos? Estoy un poco celosa. Puedes volar a Japón si quieres visitarme. Esa sí que es una idea, reflexionó Hermione con calidez. Aunque poco práctica. Dazai se encogió de hombros. Por supuesto. Su oferta no había sido en lo más mínimo seria. No se permitía a cualquiera entrar en las fronteras de Yokohama. No sin gran alboroto. Al menos. Y de alguna manera Dazai dudaba que una visita amistosa fuera una historia particularmente convincente para los peces gordos que gobernaban Yokohama. A pesar de todo. De todos modos, dijo, atrayendo de nuevo la atención de todos hacia él. Incluso Fred y George dejaron de jugar con Ron cuando habló. Mientras ustedes deciden a dónde va él. Yo tengo una clase a la que asistir. Cierto. Tu clase especial con el profesor Snape. ¿Aún estás haciendo eso? Dazai arqueó una ceja. La última vez que lo revisé. Con una facilidad que da la práctica. Dazai abrió el cajón del escritorio. En el mismo movimiento en el que sacó un libro de texto. Deslizó el diario dentro. Luego lo cerró con llave. Snape es un gran preocupón por la seguridad mágica. George resopló. ¿Sabe que lo llamas Snape? Sí. Lo hace, dijo Dazai sonriendo mientras se ponía de pie. Y no está nada contento con ello. Lindo. Estoy trabajando para llegar hasta Severus, les dijo. Los gemelos se rieron. Una risita incluso se escapó de los labios de Hermione ante su audacia. Se sacudió un segundo después. Como si le avergonzara que las bromas de Dazai le parecieran tan divertidas. Su expresión se volvió seria. Estas lecciones con el profesor Snape. No son como tus lecciones con Quirrell. ¿Verdad? Dazai parpadeó. A su alrededor. El resto de la pandilla también se detuvo de repente. Si te refieres a, dijo Dazai. ¿Está usando nuestra clase como un medio para obtener información de mí? Hermione asintió. O hacerte daño, dijo con la voz tensa. Como si no hubiera querido expresar ese pensamiento en voz alta. Información. Sin duda, les dijo Dazai. Indiferente. No me hagáis daño. Tendría que ser un idiota para no darse cuenta de que Snape lo estaba presionando para que le diera información. Sobre Yokohama. Sobre Mori. Pero Dazai tenía la sensación de que Snape solo estaba preocupándose por eso. Nunca le habían hecho creer que el maestro de la poción estaba realmente olfateando a la Port Mafia. Era una molestia leve más que otra cosa. Algo que aclarar después de las vacaciones de invierno. Una vez que se haya solucionado todo este sinsentido del diario. Fred y George intercambiaron una mirada. ¿Snape y quiere información tuya? No me digas que le estás delatando. Jadeó con acento agudo Fred. Fingiendo estar devastado. Dazai arqueó una ceja. ¿Qué hay de nuestro último plan para ganar dinero? Hizo un gesto hacia la pila de monedas cuidadosamente apiladas sobre el escritorio. Solo si quieres que me entregue, bromeó. Luego. Ni siquiera se ha dado cuenta todavía. Calmate. Ante eso. Hermione dejó escapar un suspiro tenso y aliviado. Mientras tanto. Los gemelos se rieron entre dientes. Dazai miró al grupo por un segundo antes de ponerse de pie. El diario estaba a salvo. La banda estaba, casi, al corriente. Dazai decidió no demorarse más, ya iba a llegar con unos 10 minutos de retraso, y caminó hacia la salida. Se despidió rápidamente de todos. Sin prestarle especial atención a Blaise ni a Draco. Confiaba bastante en los perros del infierno. Pero eso no significaba que quisiera arriesgarse a que los demás miembros sospecharan de ellos. No cuando estaba tan cerca. Algo se enganchó en la puerta antes de que pudiera cerrarse.
Dazai se apartó de la puerta mientras se giraba para ver qué había sucedido. Blaise había agarrado la puerta oculta unos segundos antes de que pudiera cerrarse. La punta de su bota se había encajado en el hueco, manteniéndola abierta. Dazai lo miró parpadeando. Esperó a que Blaise cerrara la puerta detrás de ellos antes de decir: «No necesito una escolta esta vez». «No creo. Su confianza es inspiradora. Jefe». Dazai agitó su libro sin mucha convicción. No sabía por qué seguía trayendo ese estúpido libro a clase. Aparte de para parecer ocupado cuando Snape lo fulminaba con la mirada. Era una lectura interesante a pesar del día que le llevó leerla. «¿Qué quieres decir? Blaise hizo una mueca. No se opuso cuando Dazai comenzó a caminar de nuevo. Solo se sentó a su lado. Eligieron entre pasillos casi vacíos, ya acostumbrados a las miradas que les lanzaban. «Te vas a casa para las vacaciones de invierno». Dazai le lanzó una mirada pasiva. «¿Por eso me seguiste hasta aquí?» Dazai tarareó. «Lo soy. Necesito transmitirle a Mori lo que ya sabes. Obtener información sobre cuál será mi próximo trabajo. Cosas aburridas como esa. Blaise lo entenderá cuando consiga un trabajo algún día. A menos que quiera ser un amo de casa». «No se me había ocurrido», dijo Blaise. «Piénsalo. Eres muy bueno mimando». Blaise soltó una risa silenciosa. Pero su actitud habitual regresó al cabo de un segundo. «¿Sabes? No tienes que volver a casa si no quieres». Dazai lo miró fijamente. «¿No me estás escuchando? Tengo cosas que hacer allí». «Quiero decir», dijo Blaise, mirando fijamente hacia adelante sin comprender. «¿No preferirías quedarte aquí durante las vacaciones? ¿Hacer algo horrible con los gemelos otra vez?» Dazai lo pensó y luego sacudió la cabeza rápidamente. «¿Qué pregunta más rara?» Blaise debería saber que no debe preguntar algo así. No lo digo por ser malo. Blaise siempre está diciendo cosas malas. Blaise tarareó. Evidentemente demasiado acostumbrado a los empujones de Dazai para reaccionar de otra manera. «Son las cosas que dices. Y las pequeñas cosas que haces». Su mirada fija se posó en Dazai, flotando deliberadamente sobre las muñecas vendadas. «Eso me hace pensar que no te gusta mucho tu hogar». Los hombros de Dazai se encogieron. «No me gusta nada». Blaise lo miró. La incomodidad debió ser evidente en todo el ser de Dazai. Porque se apartó. «Solo quiero decir que me gusta pensar que te conozco bastante bien. Creo que preferirías quedarte aquí, en lugar de con alguien que claramente no te gusta». «Prefiero quedarme». Dazai suspiró. Cansado. La idea le molestaba en el cerebro. Aunque era cierto que le resultaba amarga. ¿Pasar el rato con Mori o con sus amigos? La elección era obvia para Dazai. Una opción le sacaba de quicio y la otra siempre era una promesa de diversión. Sonrisa pícara y palabras mordaces o bromas amistosas y miradas secretas. La discrepancia dejaba algo que desear. Pero así no es como funciona el mundo. «Blaise», dijo Dazai con creciente impaciencia. «De todos modos, hago cosas importantes para Port Mafia. ¿Sabes? Dejar a Mori luchando sin mí sería entretenido. Malvado». Blaise se detuvo de repente y Dazai casi tropezó al detenerse con él. «¿No eres ya un villano, Dazai?», preguntó Blaise. «Serio. Todo el mundo aquí parece pensar lo mismo. Entonces creo que deberías elegir ser egoísta. Sobre ir a casa o no». Blaise se quedó en silencio. Entonces, antes de que Dazai pudiera entender lo que quería decir, Blaise inclinó la cabeza hacia la oficina de Snape. «Estamos aquí». «Oh», Dazai parpadeó. «¿En serio?». Blaise asintió. «Creo que todavía necesitas una escolta después de todo. Jefe. Que tengas una buena lección». Tan críptico como siempre. «Segundo», lo llamó Dazai. Observó a Blaise caminar durante unos segundos más antes de decidir finalmente entrar en la oficina de Snape. No era tan tarde, considerando todo. Pero Snape todavía podía ser muy estricto cuando quería. Elige ser egoísta. ¿No lo estaba haciendo ya? Dazai giró sobre sus talones, con pasos decididos y haciendo ruido contra las baldosas.
Abrió la puerta de golpe. «Snape. Estoy aquí para recibir mi lección», gritó y cerró la puerta de un portazo. El bang fue lo suficientemente fuerte como para hacer sonar las pociones. Snape maldijo, extendiendo rápidamente la mano para agarrar una poción verde antes de que se cayera de su escritorio. Dazai casi se rió, pero se detuvo en seco al darse cuenta de que Madame Pomfrey también estaba presente en esa clase. Ella observaba el intercambio con una expresión exasperada. «Señor Dazai. ¿Qué le dije sobre llamarme así? Y no haga esa clase de cosas». Dazai se dejó caer en su asiento con un ruido vocal. Pateó el escritorio de Snape mientras cruzaba las piernas. «Raya... Alboroto», gruñó Snape. Su ceño se frunció. «Hoy estás de mal humor». Dazai inclinó la cabeza. «Ah. ¿Sí? No sabía que Snape fuera tan atento conmigo». Snape apretó los dientes. Parecía que estaba a un segundo de estallarle un vaso sanguíneo en algún lugar vital. «Solo estoy bromeando. Señor», lo tranquilizó Dazai sin demasiado entusiasmo. Snape no parecía convencido. «Un amigo me sugirió que intentara ser más egoísta. Como hoy quería molestar a Snape, decidí hacerlo. No sigas los consejos de los gemelos Weasley». Dazai sonrió, pero no corrigió a su profesor. En cambio, lo instó con picardía. «Estás molesto porque gané nuestra apuesta sobre Quidditch el otro día». Snape lo miró por un momento. Solo cuando estuvo seguro de que Dazai se iba a comportar. Snape finalmente soltó la poción y la dejó junto a una pila de ensayos de estudiantes en los que Dazai no había participado. Pomfrey se aclaró la garganta con expresión claramente divertida. «Vamos. Vamos. Ustedes dos». Snape le lanzó una mirada fulminante. Dazai sonrió agradablemente. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre los muslos. «Madame Pomfrey está aquí de nuevo hoy». «¿Eh? ¿Finalmente estamos pasando a un período más fresco?» Snape parecía querer regañar a Dazai otra vez. Pero Pomfrey fue más rápido. «Basándome en mis observaciones. Creo que estás listo para pasar a hechizos más poderosos», dijo con voz cálida. Dazai se mostró interesado. «¿Quizás te interese alguna transfiguración básica? Independientemente de lo que le interese». «Eso es lo que aprenderá a continuación». Snape pisoteó la emoción de Dazai. «¿Como una cerilla con una aguja?», preguntó Dazai. Recordó que el año pasado intentó aprender ese hechizo en particular y fracasó estrepitosamente. Eso había sido tan temprano en el año que Dazai ni siquiera había sido capaz de conjurar la magia para enfermarse. La cerilla simplemente se había quedado ahí obstinadamente. «Sin sentido». Snape asintió. Metió la mano en su escritorio y sacó una caja de cerillas. Luego, sacó 2 cerillas y las puso sobre el escritorio. Dazai sonrió, satisfecho consigo mismo por haber adivinado correctamente. Sacó su varita sin necesidad de que le dijeran nada. «No tan rápido». Snape levantó una mano. Dazai se desinfló. «Comenzaremos con un ejemplo», dijo Snape mientras sacaba su propia varita. Dazai siguió el movimiento con atención. Un ejemplo sería útil. Aunque había pasado la mayor parte de 1 año y medio sintiendo a sus compañeros de clase lanzar hechizos de transfiguración. Y no sabía cuán necesario era. Pensó que todos los hechizos de transfiguración tenían fundamentalmente la misma firma mágica. Pero Dazai solo había intentado lanzarlos una vez. Un repaso podría ser útil. Snape lo observó, esperando el asentimiento afirmativo de Dazai antes de lanzar el hechizo. Instintivamente, Dazai se animó cuando la magia cobró vida en el aire. La cerilla se alargó y se afiló en la punta. Cambió de color, de un marrón leñoso a un plateado brillante. La transformación solo duró unos segundos. Pero Dazai pudo sentir la magia que la rodeaba durante un momento más. La misma sensación de siempre. Dazai podría replicarla. Miró a Snape antes de levantar su propia varita, queriendo permiso expreso para no provocar la ira del profesor nuevamente. Snape y Pomfrey intercambiaron una mirada. No fue hasta que la pluma de Pomfrey estuvo suspendida sobre sus notas que Snape le dio el visto bueno. Dazai no les prestó atención.
A estas alturas. Ya estaba acostumbrado a que Pomfrey documentara sus clases. El escrutinio solo lo pondría nervioso si lo permitía. Pero sus notas eran principalmente de naturaleza médica y, por lo tanto, no le preocupaban demasiado. No era como si realmente fueran a poder deducir la existencia de No Longer Human. Dazai agitó su varita con el mismo movimiento apretado que Snape. Concentró su magia en esa forma familiar que tomaba la transfiguración. Algo giratorio y extraño. Se arremolinó en la punta de su varita y el partido siguió su curso. Dazai lo miró fijamente. Eso debería haber funcionado. Todo parecía ir bien. ¿Por qué? ¿Necesitas otro ejemplo?, preguntó Pomfrey, sacando a Dazai de sus agitados pensamientos. Su pluma se había atascado sobre el papel y Dazai frunció el ceño. Ofendido. No, se quejó. Tal vez si se concentrara más en la composición química de la aguja de la cerilla. Nada. Dazai apretó los dientes. Esa sensación de fracaso repetido le resultaba molestamente familiar. ¿No había pasado ya por eso? Intentó lanzar hechizos de nuevo. Y aunque la magia que lo rodeaba cambió de forma. La del fósforo no. La propia aguja de Snape parecía burlarse de él. Snape. Una vez más. Levantó una mano para evitar que Dazai volviera a lanzar hechizos. Probemos algo diferente. Dazai frotó los dedos a lo largo de la veta de su varita. No necesito probar un hechizo diferente. Solo necesito averiguar qué parte estoy haciendo mal. No era la forma ni la sensación de la magia. Dazai estaba seguro de que eso era correcto. Y no era como si no recordara todas las matrices básicas de transfiguración. La transfiguración no tenía un tono verbal correspondiente. Por lo que tampoco estaba fallando en la pronunciación correcta de nada. Snape gruñó en señal de reconocimiento. No me refiero a un hechizo diferente. Dazai parpadeó. ¿No lo sabes? La pluma de Pomfrey golpeó pensativamente la página. Tanto Snape como Dazai dirigieron su atención hacia ella. ¿Qué tal si intentamos recorrerlo juntos? Comillas, coma. Preguntó. Luego. Con una rápida mirada a sus notas. Continuó. Señor Dazai. ¿Qué sensación mágica está intentando replicar cuando lanza este hechizo? La magia zumbaba incesantemente en los oídos de Dazai. Snape se pellizcó el puente de la nariz. No te hagas el tímido, gruñó. Así es como has estado lanzando hechizos hasta ahora. ¿No?, preguntó Pomfrey. ¿Observando la magia que se lanza a tu alrededor y recreándola? A la defensiva. Dazai se apartó del escritorio. Pero ese leve movimiento fue respuesta suficiente. Snape pareció, por un momento, exhausto. Como pensábamos. Problem child. Si hubieras explicado antes cómo trabajabas. Podríamos haber adaptado nuestras lecciones a tu método hace mucho tiempo. Es realmente impresionante que uses tu sensibilidad mágica de esa manera, dijo Pomfrey. Dazai se movió incómodo ante el elogio. Aunque tengo que estar de acuerdo. ¿Por qué lo mantuviste en secreto? ¿Cuándo podríamos haber usado esta información para ayudarte? Ambos lo miraron fijamente. Evidentemente esperando una respuesta. Dazai se puso nervioso. Las palabras, porque no confío en ti, le pesaban en la lengua. No las pronunció en voz alta. En cambio, adoptó la actitud más cómoda de idiota torpe. ¿Snape querría saber eso? Snape apretó los dientes. Sí. Bueno. Entonces deberías haber dicho algo. Dazai agitó una mano. Y yo que pensaba que no te importaba. Obviamente me importa. Mocoso. ¿En serio? Con todos esos ladridos y escupitajos. Pensé que eras del tipo que se enoja todo el tiempo. Poppy se aclaró la garganta. Dazai decidió interpretar el gesto como divertido en lugar de severo. Snape tenía suficiente severidad para los dos. Señor Dazai, dijo ella, volviéndole una mirada de reproche. Entonces no me hace gracia. Dazai asintió en su dirección para demostrarle que estaba escuchando. Y Snape hizo un sonido exagerado una vez que se dio la vuelta. Pomfrey sonrió complacido. Describe cómo te sientes con el hechizo de cerilla aguja. Tal vez si podemos entender mejor cómo aprendes.
Podamos hacer que esta lección sea más amena para ti. No importa. Todos los hechizos de transfiguración son más o menos iguales, se quejó Dazai. Ya estaba deseando poder volver a intimidar a Snape. Al menos ese era un ejercicio productivo. Me estoy perdiendo algo más. ¿En serio?, preguntó Pomfrey, con un tono de sorpresa. Dazai observó la reacción con curiosidad. Pero se volvió hacia su rival en lugar de comentarlo. En respuesta, Dazai hizo un vago movimiento giratorio con la mano. Para él, eso resumía más o menos la transfiguración. Girar. Dar vueltas. Cambiar. Como una rueda milenaria. Buenos modales. Niño problema. Dazai parpadeó. Correcto. Para Snape y Pomfrey. Ese gesto probablemente solo pareció despectivo. Dejó caer la mano sobre su regazo con un bufido insatisfecho. Si tú lo dices. Comillas. Si no era la composición química ni el conocimiento mágico. ¿Qué más lo estaba frenando? Algo más. Algo fundamental. Obviamente. Para que todavía tuviera problemas con eso. Por lo general, descubrir la firma mágica correcta era suficiente para lanzar el hechizo correctamente. Eso. Y la capacidad de no sufrir migraña. Sí. Lo digo yo, escupió Snape. Dazai lo ignoró. Pensé que la profesora McGonagall era la experta en transfiguración. ¿En qué vas a ayudar? La mandíbula de Snape se contrajo. Te aseguro que mis talentos no se limitan a una sola materia. Como profesor aquí. Espero más respeto. Claro. Dazai asintió con paciencia. Solo lo dices porque no le agrado a la profesora McGonagall. ¿Verdad? ¿No quiere enseñarme ella misma? Pomfrey y Snape intercambiaron una mirada. Luego, la matrona se aclaró la garganta. Intentemos mantenernos concentrados. ¿De acuerdo? Sonrió. Dijiste que crees que te falta algo. ¿Qué parte del hechizo falta? ¿Señor Dazai? La parte donde funciona. Claramente, dijo Snape con voz monótona. Dazai le lanzó una mirada sin gracia. ¿Qué parte exactamente? ¿Niño problema? No lo sé. Dazai agarró vagamente el aire. Tratando de agarrarse a ese algo invisible que resolvería su hechizo. Como era de esperar. No tuvo ninguna revelación. La magia estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Cambiar de forma tal como Dazai quería. Pero en lugar de hacer algo. La magia solo se movía de un lado a otro. Era completamente inútil. Se lo dijo a Pomfrey y a Snape. La matrona tarareó. El surco entre sus cejas le decía a Dazai que estaba considerando cada una de sus palabras cuidadosamente. Era un poco desconcertante. ¿Tienes tanto control sobre la magia?, preguntó. Cuando Dazai asintió. Su expresión contemplativa solo se profundizó. Y todavía no está funcionando. Pero no te sientes mal. ¿Querido? No. En absoluto. Dazai desestimó rápidamente sus preocupaciones. Tenía un buen conocimiento de sus límites mágicos. Y entre principios de año y ahora. El límite de Dazai había crecido de un escaso hechizo a varias docenas. Todavía no estaría enfermo por un tiempo. Además de la falta de enfermedad. Los hechizos también le resultaban más fáciles. El Wingardium Leviosa lo dominaba en una clase. Luego, el encantamiento de encendido de varitas en la clase siguiente. Hoy en día, era solo cuestión de sentir el hechizo. Replicarlo y listo. Con mayor razón este revés actual ha sido motivo de tanta frustración. Severus tenía un talante reflexivo similar. Cuando lanzas, dijo, contemplativo. ¿En qué estás pensando? Dazai inclinó la cabeza, preguntándose a dónde iba esa línea de preguntas. ¿En qué estaba pensando? En el hechizo. Obviamente. La magia era un simple paso de decirle a la magia qué hacer, y hacer que la magia lo haga. No había nada más en qué pensar. No me estoy distrayendo, le dijo Dazai con petulancia. Me refiero al hechizo. Mocoso. Espero que no dejes que tu mente divague en medio de la clase. Dazai hizo una mueca. Estoy pensando.
Será mejor que descubra este hechizo rápido o Snape me dará un sermón todo el fin de semana. Snape apretó los dientes. Profesor Snape. Claro. A él también. Vamos. Vamos. Ustedes dos, la tranquilizó Pomfrey. Golpeó el papel con la pluma. Claramente sumida en sus pensamientos. Y aunque Dazai dudaba que ella fuera capaz de resolver su problema actual, al menos sentía un poco de curiosidad por su actual línea de pensamiento. Los principiantes en la transfiguración suelen cometer errores con la manipulación de la varita. Snape gruñó. Observó con interés la mano que sostenía la varita de Dazai. Está claro que ese no es el problema del señor Dazai. Su forma es adecuada. Sí. Sacudió la cabeza y frunció el ceño pensativamente. La falta de concentración es otro gran error. Eso es lo que estaba pensando. Antes de que Dazai pudiera interrumpirlo de nuevo. Irritado, Snape continuó. Los hechizos de transformación son muy precisos. Incluso un solo pensamiento desviado puede evitar una transformación completa. Por eso los principiantes suelen hacer que la cerilla sea brillante. Pero no puntiaguda. O afilada. Pero aún así de madera. Dazai consideró eso. Pero, eso no está nada bien, dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. Resopló con fastidio. Motus subtilis era más quisquilloso que esto. De repente, la cerilla se puso en marcha sobre el escritorio como si el aliento de Dazai la hubiera levantado por pura irritación. Pensé que su fastidio era más poderoso que ese hechizo de mala calidad. Los ojos de Snape se dirigieron primero al partido y luego al propio Dazai. Tenía una expresión como si estuviera debatiendo si debía o no regañar a Dazai por discutir. Al final, Snape decidió simplemente mirarlo fijamente. Dazai dirigió su propia mirada hacia el partido. Seguro de que debía canalizar su frustración hacia él en lugar de hacia su propia falta de talento. No fue falta de talento. La transfiguración fue simplemente una estupidez. Dazai estaba seguro de eso. Había pasado un tiempo desde que había fallado tan espectacularmente al lanzar hechizos. Y Dazai solo se quedó con la conclusión de que la transfiguración era una especie de... Bueno. Dazai no sabía qué. Pero claramente funcionaba con leyes diferentes a las del resto de la magia. Si todos los hechizos de transfiguración tenían la misma firma mágica, entonces debía haber algo más. Algo que Snape no le estaba diciendo. O tal vez no sabía sobre él mismo. 1 hora. 1 hora entera. Practicando el hechizo más estúpido del mundo sin ningún resultado. Dazai comenzaba a sentirse como un estudiante de primer año nuevamente. Movía su varita sin ningún efecto. Pero ahora sabía cómo funcionaba la magia. Podría escribir un libro entero sobre ello si realmente quisiera aburrirse con el ejercicio. Algo andaba mal. Algún paso invisible hacia la transfiguración que la magia por sí sola no podía solucionar. En resumen, la transfiguración era una porquería. Dazai abrió los ojos y los rostros curiosos de Snape y Pomfrey lo miraron fijamente. Otro punto a favor de la estupidez de la transfiguración. No podía sentir ningún cambio en la firma mágica incluso con los ojos cerrados. La transformación es lo peor, gruñó. Dazai se desplomó en la silla. Con expresión de enojo y los dedos doloridos alrededor de su varita por el uso excesivo. Quiero lanzar hechizos geniales de nuevo. Hagamos incendio. Justo cuando hablaba. Un destello de fuego salió de la varita de Dazai. Salió disparado hacia una pila de papeles que Snape hábilmente tomó del escritorio. El negro carbonizó el escritorio. Pero por lo demás no propagó las llamas. Dazai suspiró. Desapasionado. Cuidadoso, Estoy teniendo cuidado. Eso fue intencional. La mandíbula de Snape se cerró de golpe. Pomfrey tarareó. Evidentemente despreocupada por la magia de fuego errante de Dazai. Echó un vistazo a sus notas. Que habían permanecido intactas durante varios minutos. Creo, dijo, que deberíamos consultar a Minerva para la próxima lección. Estoy segura de que ella tendrá algún aporte apropiado. Snape la miró de reojo. Mi opinión es bastante acertada. Y el de ella lo será aún más, dijo Pomfrey. Si alguien puede discernir lo que... Como dice el señor Dazai.
Falta en su hechizo. Esa es Minerva. Snape emitió un sonido. Presumiblemente pensativo. Pero Dazai vio que había una notable tensión en su rostro. Casi como si Snape no estuviera del todo de acuerdo con la participación de McGonagall. Extraño. Dazai siempre había pensado que los dos profesores eran bastante cercanos. Entrecerró los ojos, evaluándolos. Pero el rostro de Snape no reveló nada más. Siempre y cuando no invites a Lockhart, dijo Dazai con cautela. Snape y Pomfrey parpadearon. Entonces Pomfrey resopló. A su lado. Snape parecía enfermo solo de pensarlo. Al ver esto, Dazai se unió a las risas encantadas de Pomfrey. Después de un segundo, Snape finalmente cedió. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba vagamente en señal de diversión. Sacudió la cabeza. Sin duda. Ese hombre no será invitado. Miró hacia la puerta. Como si Lockhart pudiera irrumpir de repente sin previo aviso. Con una declaración de «El héroe ha llegado» en sus labios. Nunca será invitado. Eso es lo único inteligente que has dicho en toda la lección. Snape, le dijo Dazai alegremente. El buen humor de Snape se desvaneció de inmediato. Recuérdame por qué soporté tu insolencia otra vez. Niño problema, dijo entre dientes. Apenas me tolera. Señor. Snape lo miró fijamente por un momento. Luego escupió con brusquedad. Apenas. Creo que, dijo Pomfrey, sacándolos de su charla. Ahora puede ser un buen momento para parar por hoy. Echó una mirada exasperada a Snape y Dazai. Honestamente. ¿Cómo se las arreglaron para dar las lecciones? Solo ustedes dos sin supervisión. Es algo que está más allá de mi comprensión. Snape se enfureció. Nos las arreglamos muy bien. Solo a veces nos peleamos. Señora. Pomfrey le sonrió con indulgencia. Luego, seria una vez más, dejó sus notas sobre su regazo. En cuanto a nuestro siguiente paso, dijo. Si Minerva está disponible, me gustaría invitarla a nuestra próxima lección. Veremos qué tiene que decir sobre el tema. Snape asintió, luciendo su habitual severidad al volver al tema. Estoy de acuerdo. Aunque dudo que ella pueda. Hizo una pausa. Entre sus clases, sus leones y sus otras obligaciones. Minerva tendrá dificultades para encontrar el tiempo. Pomfrey tarareó. ¿Quizás durante las vacaciones de invierno? Preguntó. Ella tendrá más tiempo. Todos lo tendremos. Para comprometernos a lograr que el señor Dazai se ponga al día con sus compañeros. Hizo una pausa, considerando ya seriamente continuar con sus lecciones durante las vacaciones. Snape asintió. También contemplativo. Dazai se preguntó si debería decir algo. Comillas. Vamos a ver. Comillas. Si se lo decimos a Minerva ahora, ella podrá tener su propio plan de clase preparado para el descanso. Comillas. El único momento bueno para ella. Me temo. Comillas. Lunes. Martes y miércoles. Comillas. Lo ideal sería el domingo también. Los miró a ambos, mientras Snape y Pomfrey preparaban un horario de clases. Dazai observó, desconcertado, cómo todo el plan parecía cimentarse a su alrededor. Y sin él. Probablemente podrían reunirse al mismo tiempo. Tal vez durante más horas. O más días. Por supuesto. Habría que determinar el horario de descanso de Minerva. Ella era la pieza clave en todo esto. Necesitaría tiempo para aprender el estilo de lanzamiento de hechizos de Dazai y luego averiguar qué estaba haciendo mal. Tal vez consultar algunos libros sobre el tema. O encontrar su propio hechizo medio olvidado con el que Dazai pudiera practicar. Luego, suponiendo que todos estuvieran dispuestos. Me voy a casa de vacaciones, interrumpió finalmente Dazai. La conversación entre Pomfrey y Snape quedó estancada. La atracción de su creciente plan patinó y tropezó hasta que todo lo que quedó fueron dos caras estupefactas y la propia interjección de Dazai. Cuando siguieron mirándolo,
Dazai se aclaró la garganta para continuar. Ya compré un boleto de avión y todo. Dijo. No hay manera de que Mori me deje quedarme aquí solo para aprender un hechizo estúpido. Si es algo tan importante. Simplemente recomiéndame un libro y lo leeré durante las vacaciones. Snape frunció el ceño y de repente todo su semblante se llenó de tensión. Había una extraña emoción en sus ojos. Una que Dazai reconoció de cuando Snape decidió curiosear demasiado. Inmediatamente puso nervioso a Dazai. Necesitaba acabar con eso rápido. Por suerte para Dazai. Tenía la distracción perfecta preparada y lista para funcionar. Comillas. Te vas a casa. Estoy seguro de que puedo descifrar el hechizo por mi cuenta. No hay necesidad de sonar tan ansioso. Severus, dijo Dazai con una sonrisa. El nombre salió suavemente de su lengua como si perteneciera a ese lugar. Dulce como la miel en el té. ¿Tú? ¿Qué? Snape se detuvo y empezó a hablar. La tensión se transformó en desconcierto en una fracción de segundo. Pasó directamente de preocupado. Molesto. Enfurecido. A completamente desconcertado. ¿Cómo me acabas de llamar? ¿Am? No sé a qué se refiere. Señor. Los labios de Snape se apretaron formando una fina línea. Un segundo después. Toda su cara se tiñó de rojo por la sangre. Furia. Sus hombros se sacudieron. Dazai reconoció el movimiento de alguien a punto de estallar. Su padre tenía esa mirada durante sus ataques. Esta vez. Dazai ya estaba preparado para el ataque. No lo tomaría desprevenido Snape. Que se acercaría a él como en el pasado. Era diferente. Así. Colocaba la trampa y luego esperaba la represalia. Previsible. Solo daba miedo si él quería que así fuera. Con los hombros rígidos como una piedra de cementerio y una sonrisa tan punzante. Dazai esperó la inevitable explosión. Snape respiró hondo y... Luego déjalo salir lentamente. Detención, dijo. Mordiendo cuidadosamente la palabra como si tuviera algún peso. Durante una semana. No toleraré ese nivel de falta de respeto. Me llamarás profesor Snape y nada más. Mocoso. Dazai se quedó mirando fijamente. Parpadeó varias veces. Como si eso pudiera aclarar su visión. Porque no había forma de que Snape simplemente tomara una respiración profunda y siguiera adelante. Oh. ¿Quizás sí lo hubo? Porque Snape solo lo miró con el ceño fruncido desde el otro lado del escritorio. Bueno. Tal vez Dazai debería haberlo esperado. Snape era el tipo de persona que ladraba y escupía. Pero nunca había atacado antes. ¿O sí? Aún así. ¿Eso es todo? Snape suspiró y se pellizcó la frente. 2 semanas de detención. Entonces. Dazai se movió en su asiento. No me refería a eso. Sé que no lo es, murmuró Snape en voz baja. Dazai tuvo que esforzarse para oírlo. Debería hacerlo en 3 semanas. ¿Señor Dazai? A su lado. Pomfrey se había quedado callada y tenía los labios fruncidos por el desagrado. Cuando vio que Dazai la miraba, esbozó una sonrisa insegura. No provoquemos más problemas. Ustedes dos. Snape le lanzó una mirada. ¿Ustedes dos? Repitió. Molesto. ¿Quién es el que está causando problemas aquí? ¿Otra vez? Dazai los miró fijamente. Su estrategia de desvío había funcionado. Pero en un intento de evitar la molesta costumbre de Snape de fisgonear en su vida familiar. Se encontró cara a cara con esta nueva versión extraña y pasiva de su profesor de pociones. Alguien que dejaba pasar las cosas y aparentemente solo era fácil de manipular en ciertas direcciones. ¡Qué extraño! Snape era predecible hasta el punto en que dejó de serlo. Dazai no sabía si debería sentirse interesado o amenazado. Mientras Pomfrey y Snape se distraían un momento. Dazai recogió sus pertenencias en silencio. No podría escapar en silencio. Pero cuanto antes se moviera, menos tiempo tendría que pasar allí. Sin embargo, todo su movimiento debió haber llamado la atención de todos. Ya sabes. Ningún estudiante está obligado a regresar a casa durante las vacaciones de invierno. Snape congeló a Dazai en el lugar mientras levantaba lentamente la mano.
incluso si su tutor lo solicita. Dazai hizo como si continuara recogiendo sus cosas. Claramente no estaba entusiasmado con el continuo interrogatorio de Snape. Eso suena a secuestro, dijo. ¿Qué? Se sobresaltó Pomfrey. Snape dejó escapar otro suspiro. Tal vez para tranquilizarse. Tenía una expresión particularmente seria que Dazai había aprendido a odiar cada vez más a medida que avanzaba el año. Los estudiantes matriculados en Hogwarts son colocados temporalmente bajo el cuidado de la escuela. Ese contrato solo se revoca una vez que termina el segundo semestre. Dazai inclinó la cabeza. ¿En serio? ¿Y Mori lo había autorizado para esta misión? Dazai no habría pensado que el doctor podría soportar que sus cosas pertenecieran legalmente a otra persona. Pero Mori siempre había sido partidario de las apuestas arriesgadas cuando la recompensa era lo suficientemente grande. Dazai no debería estar tan sorprendido en ese sentido. Aunque... ¿Eso te convierte en mi tutor ahora mismo? Comillas, coma. Preguntó. Snape hizo una mueca ante eso y Pomfrey respondió por él. En cierto sentido. Sí. Todos los miembros del personal de Hogwarts son actualmente tus tutores legales. Entonces debería poder llamarte Severus si quiero. Ya sabes. Somos básicamente familia hasta mayo. Estarás detenido hasta mayo. Mocoso. Más tiempo para pasar juntos. Severus. Somos una familia afortunada. Tú. De repente. Pomfrey se puso de pie de un salto. Dazai y Snape inmediatamente se pusieron firmes. Lo que el señor Snape pretende decir es... Comenzó con dureza. Solo cuando quedó claro que habían terminado de pelear. Su tono bajó a su habitual cadencia melosa. Se agachó lentamente. No es elección de nadie más que tuya donde pasas tus vacaciones. ¿Por qué todo el mundo sigue diciendo eso? Murmuró Dazai en su pecho. Porque en serio. ¿2 veces en un día? Claro. Era bastante abierto en cuanto a que no le gustaba Mori. Pero eso no era motivo para que todos le echaran la bronca por quedarse en el campus. Y aunque fastidiar a Mori siempre era divertido. No podía simplemente abandonar este trabajo. No cuando era la voluntad de Port Mafia. Y ciertamente no cuando había tantas partes en juego. Primero Blaise. Ahora esto. ¿Sus emociones realmente estaban tan claramente escritas en su rostro? ¿Se había ido desviando sin darse cuenta? ¿Se había convertido en algo fácil de leer? Quizás Mori tenía razón. Quizás Hogwarts lo estaba ablandando. Algo se quemó en el pecho de Dazai. Para contrarrestar esa sensación. Frunció el ceño. Me voy a casa de vacaciones, repitió Dazai. Esta vez con más firmeza. No había lugar para discusión. No hay otra opción que considerar. Señor Dazai. Necesito que piense bien esto, argumentó Snape. Dazai lo miró con una mirada cansada. Lo he pensado mucho. ¿Te gusta crear problemas donde no los hay? Snape chasqueó la lengua. Claramente irritado. Pero como siempre. Absteniéndose de hacer algo al respecto. En cambio. Repitieron los mismos pasos de vals que siempre bailaban. Snape olfateó algo que consideró preocupante. Dazai le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. Snape mintió. Dazai mintió. Luego volvieron a discutir. Después de un segundo. La mano de Snape cayó al cajón de su escritorio. Sin duda. Tomó el té. Era su objeto favorito antes de iniciar una conversación molesta. Dazai esperó el tintineo revelador de sus tazas sobre el escritorio. Una queja sobre la miel que ya estaba preparada en su lengua. Aunque una taza caliente sonaba bien en ese momento. Y siempre era agradable darle a sus manos algo con lo que distraerse. Snape dejó una hoja de papel carbonizada sobre el escritorio. Dazai parpadeó. ¿Eh? ¿Qué es esto? La pregunta se le escapó antes de que pudiera contener su curiosidad. Se inclinó hacia adelante en su asiento. Olvidando por un momento las molestias al verse tan desprevenido. No había tetera a la vista. Ni la conocida taza de piel de serpiente persiguiéndola. El papel doblado no era mágico. Dazai se dio cuenta. Pero algo en él todavía le parecía extraño. Le revolvía las entrañas. Una comprensión que aún no había comprendido. El pliegue del papel era como el de un folleto. Dividido en 3.
El papel habría parecido caro si no fuera porque estaba claramente quemado en pedazos. Dazai no podía ver nada escrito en él desde su asiento. Pero eso no significaba que estuviera en blanco. Para que Snape lo mostrara así. Debía haber dicho algo interesante. Interesante y relevante. Estas observaciones pasaron por la mente de Dazai en un instante. De tal manera que cuando Snape abrió la boca para responder las preguntas de Dazai, el mafioso ya se había dado cuenta del origen del periódico. La sensación que burbujeaba en su estómago era sin duda algo parecido al miedo. «Explícame esto», dijo Snape, dando golpecitos con el dedo sobre la carta. «Si puedes hacerlo. Te permitiré volver a casa». Dazai se quedó mirando. Pomfrey hizo lo mismo. Con expresión de sorpresa. Tal vez más que la de Dazai, que había vuelto a encerrarla en un vacío. Reconoció la carta. Pero no esperaba que Snape la mencionara. Dazai miró a ambos, con la esperanza de encontrar allí alguna debilidad que valiera la pena explotar. «Déjame leerla primero», dijo Dazai lentamente. Snape parecía dispuesto a discutir de nuevo. «No puedo decirte cuál es esa letra sin al menos leerla por encima primero». La expresión de Snape se ensombreció como si la petición de Dazai hubiera decidido algo malo para él. «Entonces lo reconoces». «Reconozco el elegante papel de Mori». Snape gruñó y luego empujó la carta sobre el escritorio. Dazai la tomó sin decir palabra y abrió el tríptico para leer su contenido. No había mucho. La mayor parte de la carta había sido quemada. Probablemente un remanente de las primeras hazañas de Ed. Probablemente. Snape la había sacado de algún montón de cenizas. En algún lugar. Por suerte para Dazai. La carta no era particularmente condenatoria. Unas pocas líneas de Mori siendo su típico yo molesto. Eso era todo. Ninguna referencia a la piedra filosofal. Ni ninguna mención a Port Mafia y su plan en curso. No se había filtrado nada crítico. Pero la fuerte presión que ejercía sobre su pecho lo oprimía de todos modos. «Después de todo lo que te he dado. Sería una molestia que me fallaras ahora», había escrito Mori. Dazai lo recordaba sin tener que volver a leerlo. Pero de todos modos dejó que sus ojos se bañaran en la tinta negra y curvada. «No volverás a casa si no haces esto. ¿Entiendes? Al menos no de una pieza. Y eso no sería nada lindo». Después de terminar de leer, Dazai se tomó un momento de silencio para mirar a Snape y Pomfrey. Ambos parecían tan serios como siempre. Por una vez. Incluso la eterna calidez de Pomfrey fue reemplazada por un ceño severo y hombros tensos. Se miraban el uno al otro. Evidentemente. Estaban teniendo algún tipo de comunicación silenciosa. Fuera lo que fuese. Les faltaba la misma delicadeza que tenían Fred y George. Un segundo después. Pomfrey volvió a sus notas y las volvió a abrir en silencio. Dazai volvió a mirar la carta. ¿Realmente había dejado esto tirado por ahí para que cualquiera lo tomara? Tuvo mucha suerte de que todas las partes importantes se hubieran quemado. Dazai hizo nota mental de alimentar a Ed con algo caro y sangriento. Más tarde. Fue un descuido dejar todo atrás. Dazai no hizo nada descuidado. Hizo todo con limpieza. Trabajo eficiente y una planificación cuidadosa. No era un tonto que se dejaba llevar por las pruebas. ¿Qué dijo Mori al principio del semestre? No estoy actuando como un mafioso. Dazai dejó la carta en su regazo. Su mirada se posó en la M que subrayó la página. Luego se pellizcó la piel de la muñeca hasta que se puso colorada como una cereza. Le ardía. Señor Dazai. Cierto. A todos aquí les molestaba ese hábito en particular. Dazai silenciosamente redirigió su mano al bolsillo delantero de su capa. Sacó la hoz que había escondido allí antes. Luego, con dedos ágiles, la hizo bailar sobre sus nudillos. La moneda giró sobre el dorso de su mano y luego sobre su palma abierta. Un destello de los dedos de Dazai hizo que la moneda desapareciera de la vista. Un segundo y un movimiento de su muñeca después. La moneda estaba nuevamente en su palma. Repetición. Snape y Pomfrey siguieron los ostentosos trucos con monedas con los ojos muy abiertos, basándose en sus expresiones. Dazai no estaba seguro de que realmente estuvieran siguiendo el juego de manos.
Los dedos rápidos hacían que el trabajo fuera confuso. A Dazai le gustaba así. Snape frunció el ceño y tardó casi un minuto en darse cuenta de que Dazai solo estaba ocupado y no intentaba sobornarlo. Se aclaró la garganta. «Esta carta», dijo. «¿Fue escrita por Mori?» «Sí», dijo Dazai, haciendo estallar la P con fuerza. El labio de Snape se torció. «Y, sin embargo, hace referencia a que otra persona es tu padre». Dazai inclinó la cabeza hacia un lado. «Soy adoptado». Snape tarareó. Como si ya hubiera sospechado algo parecido. Todavía estaba demasiado tranquilo. Empezó con las preguntas fáciles y fue avanzando hasta llegar a las siguientes. Dazai lanzó la moneda. Giró varias veces antes de quedar atrapada en su mano abierta. «Es molesto por eso. Y también lo es mi padre». No tuvo que fingir irritación en su voz. Toda la situación con Mori tratando la menguante salud de su padre era un lío. Dazai lamentablemente estaba atrapado en medio de todo. En verdad, no le gustaba ninguno de los dos. Dazai preferiría que lo dejaran en paz. Siguiente. Tenemos algunas preocupaciones. Querida, dijo Pomfrey con dulzura. ¿Qué tal si nos lo explicas todo y trabajamos a partir de ahí? Sentándose erguido. Dazai consideró su petición. ¿No vas al menos a prepararte primero? Le preguntó a Snape. Explica la carta. Bien. Bien. Dazai resopló. Snape realmente insistió hoy. ¿Eh? No hay mucho que decir. Dazai chasqueó los dedos y la moneda saltó a su otra mano. Mori estaba siendo molesto. Como siempre. Chasquido. Nos escribimos todo el año pasado. Pero nunca logró escribir una carta que no fuera completamente insufrible. Chasquido. Ya sabes. Lo conoces. Snape se movió ante eso. Con una expresión extraña en su rostro. Brevemente, dijo. El comportamiento de tu padre. Tutor no era exactamente mi principal prioridad. En ese entonces. Me parece recordar que un mocoso descarado acaparó toda mi atención en ese momento. Eres profesor. ¿No debería ser mejor en la realización de múltiples tareas? Pomfrey se aclaró la garganta significativamente. Como sea. No te perdiste de mucho. Aparte de que Mori se comportó como siempre. Si yo tuviera el lujo de ignorarlo también. Lo haría, dijo Dazai. Casi con nostalgia. Qué baboso, murmuró Pomfrey. Señor Dazai. ¿Puede explicarme eso? Relacionado con. O parecido al limo. Las cejas de Pomfrey se fruncieron en confusión. Pero a su lado. Snape simplemente suspiró. No te limites a repetirnos el diccionario. Niño problema. Suspiró. Explicaciones. Ejemplos. Aquí. Snape señaló con el dedo la letra. Marcando una frase en particular como si le hubiera hecho daño. ¿Qué significa esto? Dazai se inclinó hacia adelante para leerlo. Mori le había escrito. Es un poco grande para Elise. Pero para eso te tengo a ti. Siempre te has visto adorable de blanco. No eres tan pura en ese aspecto. Exactamente lo que parece, se quejó Dazai. Incluso con solo leerlo. Dazai podía sentir el roce de las telas suaves sobre su piel. Encaje blanco y dobladillos con volantes. Un cuello con cuello y una enagua. A Dazai en realidad no le importaba usar ropa más femenina. Simplemente no le gustaba que fuera Mori quien lo vistiera. En realidad, Mori le había estropeado todo el asunto. El vestido era demasiado grande para Elise. Así que quería que lo usara yo. El vestido. Snape se quedó en silencio. Aparentemente inseguro de qué hacer con eso. Miró a Pomfrey, cuya expresión era extrañamente seria. No te pongas rara con esa parte, dijo Dazai con desdén. Me pondré lo que quiera. Eso no es lo que yo. Snape se detuvo. Respiró con dificultad. Lo siento. Obligarte a usar este vestido. ¿Es una de esas cosas viscosas que hace Mori? Preguntó Pomfrey. Su voz era cautelosa. Como si estuviera pisando un borde delgado. Como si estuviera hablando con un niño. A Dazai eso no le gustó ni un poco. Cuando la gente hablaba lento e intencionalmente de esa manera. Significaba que tenían algo que decir. Algo que no estaban seguros de cómo decir.
Y él no era un niño. En realidad no. Ahora fue el turno de Dazai de hacer una mueca. Simplemente va demasiado de compras con Elise, dijo. Tan cuidadoso como Pomfrey. No me importa. Lo hizo. Pero eso no venía al caso. Pomfrey sonrió con indulgencia. Pero también con cierta culpabilidad. Era evidente que no creía que a él no le importara. Aunque Dazai no tenía claro exactamente por qué estaba tan obsesionada. Claro. Mori era un pervertido. Pero eso ya era noticia vieja. Ese último comentario, lo insistió Pomfrey suavemente. ¿Sobre la pureza? Preguntó Dazai. Sentía el sabor de la palabra en la lengua como si hubiera comido uno de los caramelos de broma de Fred. Esos que estallan en sabores basura en lugar de cereza o miel o lo que fuera que estuviera impreso en la caja. Pomfrey y Snape asintieron. Podrías preguntarle a cualquiera sobre eso. Les dijo Dazai. Compartieron una mirada. Explicar. Dazai lanzó la moneda al aire. Cuando la atrapó, la cubrió con la otra mano. Hizo una suposición mental sobre qué había caído, cruz, y luego la descubrió. Cruz. Bueno. Todo el mundo aquí piensa que soy malvado. ¿Verdad? Soy el llamado estudiante demonio. La mirada de culpabilidad de Pomfrey se duplicó. Y Snape frunció los labios con fuerza en respuesta. Dazai volvió a lanzar la moneda. Esta vez. Mientras la cubría. Le hizo un gesto a Snape para que la llamara. Cuando su profesor no mordió el anzuelo. Dazai suspiró y la miró él mismo. Cruz otra vez. Mori solo estaba expresando un pensamiento similar. Un demonio no debería vestir de blanco. Algo así. Dazai hizo una pausa. Dice que me veo mejor de negro. ¿Sabes? Qué suerte que el uniforme escolar sea tan oscuro. ¿Eh? Se adapta mejor a mi figura. Lo miraron fijamente. Evidentemente sin palabras. Snape se sacudió. ¿Tu propio tutor piensa eso de ti? Había algo extraño en su voz. ¿Inquietud? Cualquiera que fuera la emoción. Hizo que Dazai estuviera a punto de lanzar la siguiente moneda. Se apresuró a atraparla. Un lanzamiento fallido. Dazai se arriesgó con acento agudo y dijo que el lanzamiento había salido cara. Una mirada rápida reveló que su suposición era correcta y suspiró. Pero esta carta es anterior a la de Quirrell. Snape se quedó en silencio. Con un destello de culpabilidad en los ojos. De inmediato. Se enderezó. Esto no es nada nuevo. Claro que no, dijo Dazai. Agitando la mano desinteresadamente. Luego hizo una pausa. ¿Cómo debía explicarle a Mori que ser malvado no era necesariamente algo malo? En Port Mafia. Alguien sin moral era flexible. No estaba limitado por nada. Excepto, aparentemente, que no se vería bien de blanco. Finalmente, se decidió por un seco, llámalo una broma interna. Pero no se reía. Ni tampoco Pomfrey ni Snape. Que ahora parecían estar a punto de vomitar. Dazai no estaba seguro de por qué. Pero tenía la sensación de que, de alguna manera, había cometido un error. O, por el contrario, de que esos dos estaban en una página completamente diferente a la suya. Maldita sea. Las diferencias entre la vida en Port Mafia y la vida en Hogwarts fueron, una vez más, un dolor de cabeza difícil de conciliar. Las conversaciones de esta naturaleza siempre eran más fáciles en Port Mafia. Donde, él piensa que soy malvado, era más una fanfarronería que otra cosa. Donde tener toda la atención del médico del jefe solo era algo malo si Dazai lo permitía. Mori me conoce, dijo después de un segundo. ¿Cómo soy? Snape hizo una mueca como si quisiera estar en desacuerdo. Raya ... Y cuando dice, aquí, Pomfrey señaló la carta. Que no volverías a casa entera si fracasabas. Se apartó de la página. ¿Podrías explicarme eso? Por favor. No te estoy juzgando aquí. Si repruebas mis clases serás castigado, mintió Dazai. Eso es todo. Al oír la palabra, castigado. Pomfrey y Snape se sentaron en posición de firmes. Si Dazai había pensado que habían estado nerviosos antes. Al instante se demostró que estaba equivocado 2 veces. La mirada de Snape era intensa. La de Pomfrey solo un poco menos. ¿Qué clase de castigo? Dijo Snape.
Y no era una pregunta cuando lo dijo así. Dazai se devanó los sesos. Porque en este contexto, Mori seguramente había querido decir: te dejaré en mi mesa de cirugía. Lo intentaré y decidiré qué hacer contigo a partir de ahí. Esa no era la respuesta que Snape y Pomfrey querían. O tal vez sí. Pero no de ninguna manera que Dazai pensara que le beneficiaría. En cualquier caso, Dazai decidió que era mejor suavizar su respuesta. Algo un poco menos vivisectorial y un poco más pedestre. Algo que el padre de Draco podría hacer. O el de Ron. O el de Hermione. Hasta que, de repente, Dazai se dio cuenta de que no lo sabía. Me daría una paliza. Fue lo primero que pensó Dazai. Pero, al recordarlo, el mayor castigo que Hogwarts le había impuesto jamás fue hacerle escuchar a Lockhart hablar durante una hora entera. ¿Entonces tal vez una paliza era demasiado dura? Pero eso no podía ser correcto. Detención. Entonces. Oh. El equivalente en el hogar. Castigo. Eso era todo. Esa era la respuesta más segura. Para sortear con éxito esta situación. Evitaría hablar de violencia. Lo último que Dazai necesitaba era que Snape relacionara la violencia con Yokohama y luego, inevitablemente, con la mafia. ¿Señor Dazai?, preguntó Pomfrey, gentil y lentamente. ¿Puede decírnoslo? No te pasará nada malo. Te lo prometo. Dazai frunció el ceño. Había tardado demasiado en responder y el silencio anormal debió haberlo hecho parecer asustado. Tenía miedo. Más o menos. Miedo de haber estado cometiendo un desliz como mafioso. De que la respuesta correcta no se le hubiera ocurrido de inmediato. De que Mori tuviera razón sobre él. Ah. Mi mente se distrajo. Se disculpó Dazai. Avergonzado. La sonrisa de Pomfrey fue triste. Está bien. Querida. ¿Necesitas un minuto? Él negó con la cabeza. No. Es una forma de hablar. Ando está de una pieza. Solo quiere decir que me arrepentiré. Snape le hizo un gesto para que continuara. Tenía las manos apoyadas contra la mesa. Pero de vez en cuando un pequeño temblor las recorría. Dazai lanzó su moneda con dedos precisos. Cara. Tal como había pensado. El siguiente sería cruz. Decidió. Pero no reprobé mis asignaturas, les dijo Dazai. El director me dejó aprobar. ¿Recuerdan? No me castigaron por eso. Cruz. El siguiente tiro sería cruz otra vez. Dazai fingió haber calculado mal el lanzamiento y lo atrapó con su mano izquierda en lugar de la derecha. Pero Mori te ha castigado. ¿Por otras cosas? Cruz, murmuró Dazai para sí mismo al ver la moneda. La arrojó de nuevo. Claro. Hablando fuera de lugar. Robando cosas de su oficina. Haciendo el tonto mientras intentaba curarme. Cosas así. Pomfrey entrecerró los ojos. ¿Te curo?, preguntó. Mori es médico, explicó Dazai. Aunque, en realidad, al menos Snape ya sabía eso. Dazai dijo que el siguiente